Γεια σας. Τι κάνουμε, παιδιά, όλα καλά? Σήμερα θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση και τις σπουδές. Muy buenas tardes. ¿Ah? Bueno, en el vídeo anterior ya hablamos sobre el trabajo, vimos cierto vocabulario sobre el trabajo y las profesiones. Y hoy toca hablar sobre lo complementario, sobre los estudios. Y antes de nada vamos a analizar los 4 verbos más usados para referirse a los estudios. Los verbos son meletao, διαβάζω, μαθαίνω y σπουδάζω. Y si lo buscáis en el diccionario, posiblemente os diga que significan lo mismo los 4. Ahora bien, dependiendo del contexto y de a qué tipo de estudio se refiera, usaremos un verbo u otro. El primero, el verbo meletao, se usa cuando nos referimos a estudios no oficiales o cuando estudiamos algo por nuestra cuenta. Y por poner un ejemplo, diríamos, si yo estoy aprendiendo guitarra por mi propia cuenta, no voy a ninguna escuela ni nada a aprender guitarra, sino que yo por mi cuenta aprendo, diría meletao kizara. Kizara es guitarra, ¿vale? Meletao kizara. Estudio guitarra. Vale, el siguiente verbo es el verbo διαβάζω, que exactamente significa leer. Διαβάζω es el verbo leer, yo leo. Pero también se usa en el contexto de los estudios cuando nos referimos a repasar o estudiar en algo leído. Obviamente no va a decir διαβάζω κιθάρα, leo guitarra refiriéndote a estudiar guitarra porque la guitarra no está escrita. Es palpable, es material. Entonces el verbo διαβάζω lo usamos cuando nos queremos referir a estudio, pero a estudio con algo escrito. Repasar los apuntes, repasar el libro, lo que sea que esté escrito. Por ejemplo, διαβάζω για την εξεταστική. Διαβάζω, leo, o estudio, repaso, για την εξεταστική. Ahora después veremos lo que es εξεταστική. Pero es la época de exámenes, ¿no? Entonces, διαβάζω για την εξεταστική sería como repaso para los exámenes o estudio para los exámenes. El siguiente verbo, el verbo μαθαίνω. Y μαθαίνω es más fácil de distinguir porque significa aprendo o aprender, ¿no? El verbo aprender, μαθαίνω. Este sería el que usaríamos más para los idiomas. Por ejemplo, aprendo francés. Μαθαίνω γαλλικά. Quiero aprender alemán. Θέλω, quiero, να μάθω. Fijaros que el verbo μαθαίνω en cambiado, o sea, cuando le ponemos el na, recordad que ponemos la forma futuro. Y la forma futuro de μαθαίνω es mazo. El mazo. Vale, entonces θέλω να μάθω, quiero aprender. Γερμανικά, alemán. Θέλω να μάθω γερμανικά, quiero aprender alemán. Y ese sería el verbo μαθαίνω, aprender. Y el último verbo que tenemos, y que es el que vamos a usar principalmente en el vídeo de hoy, es el verbo σπουδάζω. Que este sí se refiere a estudios oficiales, ¿vale? Como, por ejemplo, instituto, formación profesional o universidad. Σπουδάζω. Por ejemplo, para decir estudio economía, en la universidad, por ejemplo, σπουδάζω οικονομικά. Σπουδάζω, yo estudio, οικονομικά, economía. Ahora veremos más definiciones. Σπουδάζω οικονομικά, estudio economía. Ahí usaríamos σπουδάζω porque lo hacemos de forma profesional, ¿vale? Bueno, pues esos son los 4 verbos usados para el tema de los estudios. Ya podemos contestar a la pregunta ¿τι σπουδάζεις? Que sería ¿qué estudias? ¿Τι σπουδάζεις? ¿Τι θέλεις να σπουδάσεις? ¿Qué quieres estudiar? Incluso podemos repetir la que vimos en el vídeo anterior. Με τι ασχολείσαι? Με τι ασχολείσαι era ¿a qué te dedicas? Με τι ασχολείσαι? ¿Δουλεύεις? ¿Trabajas? ¿Y σπουδάζεις? ¿O estudias? Entonces, si alguien nos pregunta ¿τι σπουδάζεις? ¿Με τι ασχολείσαι? Vamos a ver ahora una lista de carreras o de disciplinas que nos pueden servir como respuesta a ¿τι σπουδάζεις? ¿Qué estudias? ¿No? Vale, historia. Si estoy estudiando historia, diría σπουδάζω ιστορία. Este no es muy difícil, la verdad. Historia, ¿cómo se dice historia en griego? Historia.
Vale, σπουδάζω historia, estudio historia. Στο πανεπιστήμιο, en la universidad. Σπουδάζω ιστορία στο πανεπιστήμιο της Μούρθιας. Por ejemplo, ¿no? En la Universidad de Murcia, της Μούρθιας. Matemática sería mathematica. Literatura, en griego se dice logotechnía, que literalmente significa el arte del logos, el arte de la palabra, logotechnía, literatura. Biología sería biología. Física sería fisiquí. Y química sería quimía. Fisiquí que quimía, física y química. Filosofía, os va a costar bastante aprenderla, porque se dice filosofía. Dibujo técnico sería técnico schedio. Schedio es dibujo, técnico es técnico. Historia del arte, venga, vosotros sabéis cómo hacerla. ¿Cómo se dice historia? Historia. ¿Cómo se dice arte? Techni. ¿Cómo sería historia del arte? Historia tis technis. Griego moderno se dice nea elinika. Griego nuevo. Nea elinika. Griego moderno. Griego clásico sería argea elinika. Argea significa antigua. Argea elinika, griego clásico. Latinica sería latín. Filología. Filología es filología. Galiquí filología. Filología francesa. Agliquí filología. Filología inglesa. Medicina. ¿Cómo se dice medicina en griego? Medicina se dice iatriquí. Periodismo sería δημοσιογραφία. Σπουδάζω δημοσιογραφία. Estudio periodismo. Psicología, esta también es bastante parecida. Psicología se dice psicología. Y psiquí es el alma. Derecho. Estudio derecho sería σπουδάζω νομική. O nomos es la ley. Νομική, pues aquello relacionado con la ley, ¿no? Derecho. Educación física sería φυσική αγωγή. Y bueno, creo que es suficiente con ese vocabulario, con todo lo que hemos visto hoy. Ahora podemos juntar frases, podemos crear frases con todo lo que sabemos de los vídeos anteriores. Y con lo que hemos aprendido hoy ya podemos presentarnos a nosotros mismos con detalle, podemos decir en qué trabajamos o en qué queremos trabajar, podemos decir qué estudiamos o qué queremos estudiar, ¿vale? Y podemos juntarlas todas y hacer una mega descripción nuestra. Entonces, para este vídeo los deberes son comentarme por abajo y hacerme una descripción de vosotros mismos, con nombre, edad, de dónde sois, si trabajáis o no, en qué trabajáis, lo que queréis estudiar y lo que queréis ser. Y lo que estáis estudiando. Toda vuestra vida. Contádmelo, ponedmelo en griego ahí abajo en los comentarios y yo os contestaré. Y os diré si está bien o no. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Se ευχαριστώ πολύ και τα λέμε στο επόμενο vídeo. Άντε, για παιδιά!